Hablar de felicidad en estos tiempos para muchos suele ser un tema imposible, tal cual lo era para mí. Por mucho tiempo pensé que la felicidad se encontraba tan lejos de mí y que jamás podría llegar a sentirme totalmente feliz o satisfecho. Por eso comencé a explorar diferentes áreas de la vida, deseando poder ser feliz, a tal punto que pensé y dije, ¿cuán lejos está la felicidad? Pero un día, cuando menos lo esperaba, decidí voltear a mi alrededor, ver todo lo que me rodeaba y entender que la felicidad estaba tan cerca de mí y siempre la ignoré. Fue allí donde comencé a darme cuenta que lo que el ser humano necesita para ser feliz es tener a Jesús el Señor dentro de su ser. Bienvenido a este tu canal Fe en Todo Tiempo. Gracias por compartir y por suscribirte. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. En el tema de la felicidad siempre ha sido tal vez algo de mucho que abarcar. Mucha gente dice día a día la felicidad no existe. Otros dicen no sé dónde encontrar la felicidad. No me hallo feliz, no estoy contento. Tal vez a tal punto que el no encontrar esa felicidad los lleva a depresiones. A otros le ha quitado la vida, la depresión, la baja autoestima, la ansiedad, el dolor. ¿Sabes por qué? Porque pusieron tal vez su confianza en otro hombre, pensando que en un hombre o en una mujer ellos iban a ser felices, pensando tal vez que en lo que estaba a su alrededor ellos serían felices. Pero lamentablemente cuando esto o aquello lo traicionó o lo decepcionó, la decepcionó, ellos decidieron acabar con su vida, porque pusieron su confianza queriendo encontrar felicidad en lo que no era. Es por eso que este tema de la felicidad nos abarca tanto y podemos definirlo que la felicidad se encuentra en un solo lugar. Sí, y ese lugar es en la palabra de Dios y en Jesús el Señor. En la Biblia me llama tanto mi atención, habla acerca de una viuda de Sarepta. Dice la palabra de Dios que llega un profeta llamado Elías. Elías representaba la palabra de Dios. Donde Elías llegaba, ahí era una palabra de Dios para cada lugar donde él iba. Elías llega a la casa de esta mujer y lo primero que se encuentra es una realidad terrible en esta familia. Y esa realidad era que iban a morir de hambre. En pocas palabras, la mujer le dijo: profeta, solo me queda un poquito de harina, un poco de aceite y nos echaremos a morir. Esa era la realidad. Pero por encima de esa realidad que ellos estaban viviendo, había llegado la palabra de Dios a esa casa. Y la palabra de Dios fue que la harina no escaseará, ni el aceite. En otras palabras, llegó la esperanza de vida a ese hogar. Llegó la alegría. Eso es lo que ha hecho la palabra del Señor con nosotros. ¿Tú quieres encontrar la felicidad? La felicidad está en la palabra de Dios. Debes entender y tener claro que debes ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. Mucha gente se pregunta y dice: pero es que yo le entregué mi vida al Señor, pero es que mi esposo es cristiano, mi esposa es cristiana. Mis hijos son cristianos y no hay felicidad. Mucha gente dice eso día a día. Y dice, pero si es que seguimos al Señor, ¿por qué no tengo la felicidad? La respuesta está en que se han convertido en solo oidores y no hacedores de la palabra de Dios. Cuando usted se convierte en un hacedor de la palabra de Dios, comienza a ver la mano de Dios acobijando su familia, su hogar,
sus hijos. Cuando usted pasa a ser un hacedor de la palabra de Dios, comienza a ver cómo la mano poderosa de Dios abarca tu matrimonio. Sí, Señor. Lo primero que usted debe hacer para tener la felicidad es vivir como a Dios le agrada. Es cumplir su palabra, apoderarse de su palabra, ponerla en práctica. Estamos en un tiempo donde muchas personas viven de apariencias. Yo recuerdo una ocasión donde iba en un viaje junto a mi esposa. Recuerdo en ese momento que paramos al lado tal vez de un camino y ella agarró una planta llamada cactus. Esa planta, llegamos a la casa, al sitio donde íbamos. Al pasar de los meses nos dimos de cuenta de que esa planta se había olvidado. Nunca se sembró, ni nunca se le echó agua, ni se trató como debía tratarse. Lo que yo pude darme cuenta que me sorprendió es que la planta aún estaba tan viva como el día que la arrancamos. Pero también me di cuenta y dije, la planta está viva, pero solo produce espinas. Hay hogares, familias que aún dicen estar vivos, matrimonios que aún dicen estar vivos, personas jóvenes que aún piensan y aparentan estar vivos, pero lo que producen son espinas. ¿Sabes? Debes comenzar a producir no espinas, sino comenzar a producir los frutos del Espíritu Santo. Y para que produzcas esos frutos, debes llenarte de Dios y cumplir su palabra. Allí comenzarás a entender que la felicidad no está en un hombre o una mujer. Allí comenzarás a entender que la felicidad no está tal vez en cumplir los deseos materiales de esta tierra. La verdadera felicidad está en vivir para Dios y cumplir su palabra. Cuando llegó la palabra de Dios a aquella familia, ya lo que estaba destinado para morir, ya lo que estaba destinado para no tenía opción, no tenía salida, su plan cambió, su pensamiento cambió y ahora pasó a ser un hogar con esperanza. Cuando alguien agarra la palabra de Dios, pasa a ser un hogar con esperanza, una familia con esperanza, un hogar bendecido y prosperado. Es que donde llega la palabra de Dios, todo cambia para bien. Si tú aún no has cambiado, es porque estás siendo solo oidor de la palabra de Dios. Y usted, que aún tal vez no le ha entregado su vida al Señor, yo quiero decirle, dése una oportunidad con el Señor. Esa felicidad verdadera que usted necesita está en el Señor. No hay otro camino que te lleve a la felicidad verdadera. No hay otra palabra que te lleve a tan lindas promesas. La familia es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Es lo más lindo, lo más preciado que podemos tener. Es por eso que debemos valorar lo que tenemos. Ha llegado el tiempo de no producir espinas. Ha llegado el tiempo de entender y comenzar a producir lo que Dios quiere que produzcas en tu vida, en tu casa: amor, paz, tranquilidad. El plan de Dios con la familia ha sido que sea a imagen y semejanza de Él. Familias bendecidas, prosperadas, llenas de Dios. El enemigo se ha querido meter allí para dañar los hogares, familia, dañar la armonía que allí hay. Sí, pero también ahí está Dios protegiendo tu casa, tu vida, tu familia y su hermosa palabra para tener un buen resultado exitoso en nuestros hogares, en nuestras familias. Día a día muchas personas están acudiendo al suicidio. Creen que esa es la salida y la solución por no encontrar la felicidad que ellos esperaban. Antes de conocer al Señor, nuestra vida también era así. Nuestros hogares eran así. Hogares destruidos, maltratados. Pensábamos que éramos felices. Matrimonios pensaban que eran felices, pero se dieron de cuenta que en la intimidad, donde no estaban los vecinos, donde no estaban los amigos, en la intimidad solo eran espinas. A tal punto que muchos dicen, ya no puedo vivir así, ya no aguanto más esta situación en mi vida. Eso llevaba al maltrato físico, al maltrato verbal,
y tantas cosas. Aparentaban una felicidad, sí, pero en su intimidad era todo lo contrario. Hasta que un día conocimos a Jesús el Señor. Y llegó Jesús el Señor, llegó su palabra y comenzó a hacer efecto en nuestras vidas. Es que cuando llega Jesús el Señor, todo lo cambia. Esa planta que solo producía espinas comenzó a ser abonada, comenzó a ser sembrada y comenzó a producir rosas. Eso éramos nosotros antes sin el Señor. Éramos tal vez aquello vacío por dentro, estábamos huecos por dentro, aunque por fuera aparentábamos tantas cosas. Jesús el Señor es lo más grande que ha pasado en nuestras vidas. Jesús el Señor es lo que tú necesitas para ser feliz. No hay nada en este mundo, por hermoso que sea este mundo, por hermoso que sean las cosas que en ellas hay, agradable a la vista de los ojos que en ellas hay, por encima de esto, nada es comparado al amor de Dios, a tal punto que lo dio todo por nosotros, para que tengas un hogar feliz, para que tú seas feliz. Si aún estás soltero, debes demostrar lo que Dios tiene para ti. Debes entender que tal vez el proceso, lo que estás pasando, Dios está allí, y que a pesar de todo debes ser feliz con lo poco o lo mucho que hay, porque eso nos ha enseñado el Señor, a estar contentos con lo que tenemos. Y lo que tenemos hoy es nuestra familia, los hijos, los padres, y ya los bienes son añadidura. La salvación que Dios nos ha dado es más importante que cualquier otra cosa. Recuerda, por encima de la realidad que estás pasando, está Dios que quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Hermano, yo soy cristiano de muchos años, pero no encuentro la felicidad. Yo quiero decirle, sea oidor y hacedor de la palabra de Dios, y verás cómo notarás ese cambio en tu hogar, en tu familia o en tu vida personal. La Biblia dice que somos luz en medio de las tinieblas. Debes resplandecer. Debes marcar la diferencia. Debes dar de lo que recibiste. ¿Qué recibiste? Amor, paz, tranquilidad, bonanza, fruto del Espíritu. Recibiste el amor de Dios, su presencia. Eso debes dar a este mundo que tal vez está en tiniebla. Debes dar a esta sociedad que está en tiniebla lo que has recibido de Dios. De Dios hemos recibido todo lo que tenemos. La felicidad que hoy tenemos no se la debemos al mundo. Si fuera por el mundo, ya él hubiera acabado con los matrimonios, con el hogar, con los hijos, con la felicidad que tenemos. Lo que hoy tenemos, esta alegría, la sonrisa, la paz, la hemos conseguido de aquel que murió por nosotros un día. Y que aunque éramos pecadores, sí es verdad. Pero aunque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y esta nueva vida que el Señor nos dio es para disfrutarla en alegría, en paz y en amor. Dios está contigo. Es por eso que nunca puedes olvidar esto. Y aunque la realidad que estés pasando sea tan dura, no olvides que Dios está contigo. Aunque la realidad que estés pasando hoy te haga llorar, no olvides que Dios está contigo para darte alegría, aliento y ánimo. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Si quieres correr, corre a los pies de Jesús.